Buenas noches para todos. Mi nombre es Ana María Muñoz Prada. Seré su docente en la asignatura de Mediciones y Muestreo Ambiental como parte del componente de su formación en tecnología. Y bueno, les comento, pues soy microbióloga de profesión, soy especialista en gestión ambiental de la Universidad de Magdalena. Y bueno, soy docente también de la universidad y docente de CREO en esta asignatura y en la asignatura de gestión ambiental. En años anteriores he estado dictando la asignatura de ecología y saneamiento básico. De pronto hay alguno que me conozca o me haya visto antes por acá. Entonces, bueno, no sé si de pronto alguno ya me haya visto, no sé, de pronto sí en alguna de las clases de ecología y saneamiento básico en los años anteriores. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contenido de nuestra asignatura. Primero que todo, vamos a revisar nuestro microdiseño. Quiero saber si lo están viendo. Sí, señora. Sí se está viendo. Okay. Bien, profe. Entonces, nuestra asignatura es Mediciones y Muestreo Ambiental. Hacemos parte del programa Administración y Seguridad en Trabajo. Son los responsables. Está el componente de gestión ambiental también allí. A pesar de que nosotros hacemos parte del programa, estamos en el área de formación. ¿Qué objetivo tiene desarrollar esta asignatura en nuestro programa de formación? Dice conocer e identificar la importancia de las mediciones y muestreo ambiental. Primero necesito conocer e identificar qué es lo que voy a medir. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que va a ser objeto de medición? Luego que yo sepa qué voy a medir, establezco un programa de muestreo, ¿sí? Establezco un programa de muestreo. Entonces, teniendo en cuenta ese programa de muestreo que yo haya establecido, y yo digo, bueno, voy a muestrear. ¿Qué voy a muestrear? Voy a muestrar agua. Tengo ya mis puntos de muestreo, tengo asignado qué es lo que voy a muestrear, ¿sí? Ahora viene el tema de las mediciones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mido eso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No me vayan a dejar sola porque yo voy a preguntar. Sí, profe. Entonces, conocer e identificar. Si yo tengo ya un sistema de gestión ambiental en el lugar donde me esté desempeñando en mi trabajo, si lo tengo, excelente. Si no lo tengo, tengo que aprender a conocer e identificar cuáles serían de esas variables que existen, cuáles serían susceptibles de hacer mediciones y hacerles un muestreo porque nos están afectando, ya sea la calidad del agua, ya sea la calidad del agua, la calidad del aire, ¿sí? Entonces, para dar cumplimiento, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para dar cumplimiento a cualquiera de estos ítems que nos lo está pidiendo? Lo primero que todo es la legislación, lo que son las leyes y las normas, en este caso las colombianas, ¿sí? Si estamos en alguna empresa que tenga índole internacional, pues más todavía, o sea, no solamente la legislación nacional, sino también la internacional. Dentro de la nacional tenemos la ley 99 del 93, que es la normatividad para medio ambiente, ¿sí? Esto salió para regular acciones en el medio ambiente y se creó el SINA, ¿sí? Se creó el SINA, que era el Sistema Integral Nacional para el tema del ambiente, ¿sí? Era el Sistema Nacional de Ambiente, que se creó en el año 93 para dar respuesta a todo lo que era la situación ambiental que se está viviendo en nuestro país. En el decreto 2820 del 2010 salió las licencias ambientales. Con esta salida de las licencias ambientales como requisito, ¿sí? Como requisito, dio pie para empezar
a regular, por ejemplo, que la gente no estuviera construyendo en todos los ambientes, ¿sí? Sino que se respetaran ciertas normas y ciertas actividades a nivel ambiental. Tenemos también la resolución 627 que habla de ruido, la de calidad de aire, la de potabilización de agua, y así tenemos varias normas que son las que nos competen en este quehacer, ¿sí? En el quehacer con nuestra legislación ambiental. Jorge Tobar levantó la mano. Sí, profe. Bueno, en base a todo lo que usted está informando de temas ambientales, la ANLA es la autoridad para, porque sí le he ¿La qué, escuchado, disculpa? la ANLA. La La ANLA. ANLA, sí, es una autoridad internacional, sí, es una autoridad internacional que va a estar verificando también. Pero ella regula, ¿qué en sí regula qué? Porque yo he escuchado donde yo trabajo, he escuchado mucho donde van a hacer auditorías bajo la ANLA. Entonces, me gustaría tener como más claro esta autoridad. Es la de las licencias ambientales, o sea, ahora ya pasó a ser regulación, entonces se llama así ANLA, autoridad, con respecto a que a las licencias ambientales. Por eso es que recibe ese nombre, ¿sí? Todos los proyectos, todas las obras que se vayan a realizar, pues por eso es que están sujetas a esas auditorías, porque si usted solicitó la licencia ambiental, ojo, ¿dónde se tramitan las licencias ambientales? ¿Dónde creen ustedes que se tramitan las licencias ambientales acá en Colombia? ¿Dónde creen ustedes? En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. ¿Quién da más? INVIMA. No, señor, INVIMA son los registros sanitarios para el tema de En las CAR. las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? En todos los departamentos. En todos los departamentos, en todos los departamentos, sin embargo, teniendo en cuenta, nosotros primero debemos identificar dónde nos encontramos y quién es la autoridad ambiental de donde nos encontremos. Por ejemplo, los que vivimos en Santa Marta, debemos saber que aquí hay una autoridad ambiental por ser un distrito, ¿sí? Entonces, por ser un distrito, nosotros tenemos una autoridad ambiental. Aparte, está también una corporación autónoma regional, que en este caso es Corfamac, acá en el Magdalena, que también es una autoridad ambiental. Entonces, dependiendo del tipo de licencia que yo necesite, de dónde me encuentre, yo primero debo recurrir a la autoridad ambiental de mi localidad, ¿sí? ¿Está claro? ¿Queda claro? Luego, sí, claro, luego sí voy más allá, ¿sí? Pero ANLA es la autoridad nacional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted tramita una licencia ambiental para algo, digamos una obra, porque la mayoría de las obras le piden licencia ambiental, ¿sí? La mayoría le piden licencias ambientales, entonces usted tramita ante la autoridad, pero eso va al ANLA, ¿sí? Que es ya a nivel nacional. ¿Y quiénes vienen a hacerle de pronto una auditoría? Porque uno le tiene miedo es cuando vienen a hacer una supervisión de eso, ¿verdad? Es cuando vienen a verificar cómo está y si de verdad lo que se expuso para el trámite de esa licencia corresponde a lo que la empresa está desarrollando, ¿sí? De pronto más adelante podemos conversar un poquito más de esto cuando estemos viendo el tema de licencias ambientales, ¿sí? No, yo creo que ustedes no ven licencia ambiental, pero de todas formas lo tocamos de pronto un poquito más adelante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta tienen hasta el momento? Bueno, seguimos entonces. Entonces, con respecto al tema de las licencias ambientales, ¿sí?
las autoridades van a ser quienes nos van a ayudar a regular y quienes nos van a ayudar a que se establezcan, que coincida la realidad, ¿sí?, con lo que se tramitó en esa licencia ambiental. Para todo hay que hacer vigilancia, para todo hay que hacer acciones de vigilancia y control, sobre todo de parte de las autoridades, para que se haga cumplimiento real y que de verdad que no, a veces a la gente le dan licencias ambientales por dárselas porque tienen algún amigo, etcétera. Estamos en Colombia, entonces esas cosas suceden, pero no están apegadas a la realidad. Y entonces tienen la licencia y todo, pero eso no les da licencia para hacer lo que no deban hacer, ¿sí? Entonces hay una necesidad de evaluar, de cuantificar, o sea, de saber, de medir, ¿sí?, qué es esos componentes ambientales y cuál es el impacto que se le está haciendo, ¿sí? Componentes ambientales. Entonces, cuando yo hablo de componente ambiental, puedo hablar del aire, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Evaluar, calificar, cuantificar, medir. ¿Cómo lo hago? Pues haciendo mediciones, ¿sí? Haciendo un muestreo, revisando que esas características que tiene el aire corresponden a las características que debe tener, ¿sí?, que no van a ser características adversas y que le van a proporcionar a las personas que estén en ese entorno, les va a proporcionar enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Eso por poner el ejemplo de pronto del aire. Lo mismo con el ruido, lo mismo con el agua, ¿sí?, que son esos factores ambientales dentro de los cuales nosotros nos apoyamos, dentro de los cuales, recuerden que nosotros estamos viviendo en un medio ambiente y todos estos factores conviven entre sí, ¿ya? ¿Para qué me sirve a mí tener esto? Entonces ya dijimos que primero era para medirnos, para evaluarnos. Nosotros manejamos muchos indicadores, ¿sí? Y el indicador de contaminación ambiental es uno que debemos manejar en la empresa o en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo mido yo? ¿Sí? Voy midiendo teniendo en cuenta estas acciones. A las empresas les da un plus, les da un valor agregado realizar todo este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque así evitan tener multas. El desconocimiento no nos exime a nosotros de tener que pagar las consecuencias de algo que a veces no sepamos. Entonces, por lo primero que nosotros debemos recurrir es a la legislación, a la normatividad que esté vigente actualmente con respecto al tema ambiental, revisar qué dice, hasta ver hasta qué nos aplica a nosotros, ¿sí? Qué y cómo nos aplica a nosotros. Y ahí sí puedo involucrarlo en las actividades de la empresa donde yo estoy, ¿sí? Involucrarlo dentro del quehacer, ¿ya? Hoy en día se habla mucho de calidad, hoy en día se habla mucho de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, que lo que buscan es que haya un mejoramiento continuo, que haya mejora continua, o sea, que día a día los procesos vayan creciendo, ¿sí? Vamos para arriba y no para abajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, conocer los fundamentos básicos, cuáles son los conceptos básicos que nosotros vamos a manejar para poder después ponerlos en práctica, ¿sí? ¿Cómo funcionan las variables meteorológicas? O sea, si ustedes preguntan cuáles son las variables meteorológicas, por ejemplo, el clima, cómo funciona el clima, cómo incide, ¿sí?, dentro de las mediciones que nosotros podamos hacer. No es lo mismo hacer mediciones en Santa Marta que hacer mediciones en Bogotá, ¿sí? Afianzar los conocimientos para que podamos tener mediciones correctas y, como dice acá, revisión de la normatividad, que ya lo habíamos dicho. La idea es que nosotros podamos salir de esta clase con un conocimiento, con un buen desempeño, para que nos sirva en nuestra vida laboral, para que nosotros sepamos siquiera cuáles son los equipos básicos que se pueden utilizar para hacer muestreos ambientales, cómo se utilizan y cómo los podemos, cómo nos pueden ayudar a nosotros a que tengamos esa mejora continua.
estas son nuestras 3 unidades temáticas que vamos a estar desarrollando durante el curso o la asignatura. Tenemos los fundamentos conceptuales de medición, muestra y ambiente, ¿sí? ¿Por qué hablamos de medición? Porque, bueno, si se llama la asignatura y esa es la acción. Muestra va relacionado a la medición, ¿sí? ¿Qué voy a medir y qué voy a muestrear? ¿Ya? Variable, la segunda unidad, variables meteorológicas y medición de parámetros. Y la tercera unidad, legislación ambiental para medición de los parámetros en Colombia. Aquí de pronto hablamos un poquito de lo que tiene que ver con las licencias ambientales cuando veamos lo de autoridad ambiental competente. Antes esta asignatura pues tenía un componente práctico muy interesante, sin embargo ahora se nos dificulta por todo el tema del COVID. Estamos revisando en la universidad pues el tema de actividades presenciales, sin embargo todavía no se ha dicho si se puede o no se puede, entonces estamos a la espera de eso. Vamos a tener 3 seguimientos, sin embargo, bueno, esta es la información que a mí me manda la universidad. Sin embargo, esto no es camisa de fuerza, no es camisa de fuerza y podemos cambiar el valor de cada una de esas actividades y el orden de cada una de esas actividades. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Este microdiseño yo voy a estar compartiéndolo con ustedes. Este microdiseño voy a estar compartiéndolo con ustedes en la plataforma. Repito los inconvenientes que hemos tenido, pero esperamos que se subsanen. El día de mañana ya esté subsanado eso y ya puedan tener la información cargada al sistema. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento? No, bueno, seguimos. Entonces, mediciones y muestreo ambiental. ¿Qué apreciamos en esta imagen? ¿Qué podemos apreciar de la imagen? Muchos factores de riesgos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles vemos ahí? Ruido, iluminación. Físico. Hay físicos, sí. ¿Qué más? Yo pensé que te dije, wow. ¿Qué vemos ahí? Entonces, todo esto nos da una indicación a nosotros. Ahí estamos viendo que en este de abajo. También se observan radiaciones. Ajá, ¿qué más? Entonces, todos esos riesgos que yo estoy viendo ahí, como dijo una de sus compañeras, había un riesgo físico, ¿verdad? Hay riesgos químicos, incluso hay radiaciones. Todos estos riesgos que yo estoy identificando, recuerden lo que decía el microdiseño. El objetivo principal es primero conocer e identificar, ¿sí? Yo primero voy identificando cuáles son los riesgos. Y después, ¿qué hago? Para decir si estamos bien o estamos mal con respecto a la normatividad colombiana, ¿qué hacemos? Ya los identifiqué, ¿ahora qué hago? Te evalúo. ¿Y cómo los voy a evaluar? Medirlo. Los vamos a medir. Los vamos a medir, ¿sí? Lo primero que debo hacer es identificarlos, saber cuáles son esos riesgos, tenerlos claros para poderlos medir. Obviamente, ¿cómo los voy a medir? Pues primero tengo que hacer el muestreo, ¿cierto? Tengo que determinar de dónde los voy a tomar, de dónde voy a tomar esas mediciones. Para nuestra asignatura, pues vamos a tener uso obligatorio
y un medio oficial de comunicaciones, que va a ser nuestra plataforma. Participación en las actividades de Zoom, pues evite el plagio, evite copiarse, ¿sí? La redacción, la ortografía, la generación y orden de ideas, los vamos a tener en cuenta en el momento de evaluar. Esta asignatura, pues ya habíamos mencionado que tenía 3 unidades temáticas. La unidad 1, definición clásica y técnico-científica de el medio ambiente, componentes ambientales, ¿sí? Pero en el día de hoy vamos a empezar con nuestra introducción. ¿Qué está haciendo el señor ahí? ¿Qué está haciendo ese señor ahí? Tomando muestras. ¿Quién da Está más? haciendo la medición. Él está haciendo una medición. Él está haciendo una medición. Ojo. Puede ser de gas, de oxígeno, no sé qué estarás midiendo ahí. Está haciendo una medición, ¿sí? Está haciendo una medición. La fotografía de abajo. Esta de acá. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué es eso? Eso es como una antena. No. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Un equipo para tomar muestras, señor. ¿Para tomar muestras de qué? Ambientales. ¿Pero qué Muestras tipo de aire, bro. Aire, de aire. sí, señor. Ahí se está tomando muestras de aire. Están tomando muestras de aire. Que es una de las mediciones ambientales que nosotros realizamos. Y muy común, ¿cierto? Muy común. Y abajo, ¿qué está haciendo la persona? Bueno, en la imagen que se ve abajo, que la persona tiene unos guantes. ¿Qué está haciendo la persona? Tomando muestras de agua para saber la calidad. Ok. Entonces, empezamos con esto que es el medio ambiente y esas mediciones ambientales, ¿sí? ¿Cómo las hacemos? ¿De dónde tomamos esos factores? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos evaluar? Ojo, cuando a mí me hablan de factores o parámetros, un factor puede ser de tipo, digamos, la temperatura. Cuando a mí me hablan de parámetros, ya me están hablando en sí del resultado que arrojó esa medición. ¿Sí? El resultado que arrojó esa medición. Entonces, las mediciones ambientales. No, qué locura, ya uno no sabe ni dónde ubicarse en la casa para que no, hasta esta hora, los ruidos. Eso, hay que hacer mediciones de ruidos, ¿sí? Hay que hacer mediciones de ruido. Entonces, hay una estrecha relación entre cuál va a ser el factor y cuál es el parámetro que yo voy a medir, ¿sí? ¿Cuál es el factor que voy a evaluar? Y dentro de qué rango va a estar, cuáles son los parámetros permisibles que me va a mí a tener una buena, o sea, un buen componente a nivel ambiental, ¿sí? ¿Qué es el muestreo entonces? El muestreo es una actividad que es la actividad donde yo tomo y recolecto muestras. ¿Qué van a ser las muestras? Las muestras van a ser una porción, ¿sí? Una pequeña parte. Las muestras son una porción o una pequeña parte de lo que yo quiero. Imagínense el agua, imagínense el río. Yo no puedo decir, este río aquí es mi muestra. No, yo tengo que determinar un plan de muestreo y tengo que hacer un plan de muestreo, ¿sí? Tengo que hacer un plan de muestreo porque sería absurdo, yo no puedo medir todo el agua. Aparte que el agua es un factor, ¿sí? El agua es un factor abiótico en el cual, vean, en el agua que corrió ahora no es la misma agua que va a correr dentro de 5 minutos, ¿sí? El agua está en un pasar constante. Entonces, las muestras debemos tener en cuenta dónde las vamos a ubicar cuando nosotros vamos a hacer un muestreo, ¿sí? De dónde vamos a tomar esa muestra para que sea algo representativo. Por eso es que cuando se hacen muestras de agua, se toman en diferentes puntos y el mismo día,
¿sí? Se toman el mismo día y se trata de tomar de diferentes puntos. Vuelvo y le digo, el agua que está río arriba nunca va a ser la misma agua que va a estar río abajo. ¿Sí quedó claro esa parte? De pronto enfatizamos un poco más adelante. Sin embargo, ¿qué queremos que quede claro desde esta introducción? El muestreo es una actividad que se trata de recoger muestras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso ya hay tipos de muestreo y eso se hace, no es aleatorio, no se hace al azar, se diseña un plan de muestreo que nos abarque, ¿sí? Nos abarque todo lo que es el factor ambiental, ¿sí? Como la muestra es una porción nada más. Pongo un ejemplo. Usted va a tomar una muestra de suelo. Usted también determina los puntos. Imagínese uno haciéndola todo el suelo muestra. Se vuelve loco uno, ¿sí? Y no es confiable. No es confiable la medición porque cuando se hacen mediciones muy extensas no llegan a ser confiables. ¿Qué es lo que uno busca con ese pedacito de muestra? Que sea exactamente igual al resto, al todo de la muestra, ¿sí? Que sea igual al todo de la muestra. Ese poquito de suelo que usted recogió tenga la capacidad de demostrarnos a nosotros cómo van a ser las características en el resto. Voy a poner un ejemplo y es en el sector de alimentos. Digamos que usted está en Bavaria y Bavaria está haciendo un montón de cervezas, ¿sí? En esa línea de producción se toma un muestreo aleatorio. ¿Con qué objetivo se hace ese muestreo? Profe, de poder determinar la calidad del producto. Pero poderlo determinar ¿dónde? Para poder determinar la calidad ¿cómo que es? De grado de concentración del alcohol. No exactamente. No exactamente. Cuando yo busco, digamos que yo tengo, no sé, estoy produciendo 1000 botellas. Van 1000 botellas llenas de cerveza. ¿Por qué hago un muestreo aleatorio? Porque yo necesito saber que todo ese lote, ¿sí? Todo ese lote me va a tener las mismas características en cuanto a ¿qué? Calidad, calidad. Yo busco es calidad en ¿qué? En características físicas, químicas, microbiológicas, ¿sí? Que me puedan afectar. Estoy hablando en el caso particular, digamos, de la cerveza, ¿sí? Que me puedan afectar directamente a la salud humana. Entonces, por eso es que yo tomo muestras. Para yo poder liberar un lote de eso, imagínense 1000 cervezas saliendo con, no sé, con bacterias o saliendo con sustancias químicas, ¿ya? Por eso es que el muestreo se hace bajo un diseño de tipo de muestreo. Cuando se evalúan y tú conoces cuál es el producto que estás trabajando. Lo mismo sucede para los muestreos ambientales, ¿sí? Primero, yo no puedo muestrear todo, sería imposible, ¿sí? ¿Cuánta agua hay en el mar? ¿Cuánta hay agua en el río? Hay un montón. ¿Cuánto aire hay? Pues ni idea, ¿sí? Por eso tomo muestras que sean representativas a la calidad de ese total. ¿Cómo voy a recolectar la muestra? De diferentes formas y teniendo en cuenta qué equipos voy a utilizar. Si las muestras van a ser automatizadas, van a ser manuales, si son en el campo, ¿cómo van a ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos tener un control de calidad que sea analítico, donde nosotros podamos decir, estos datos son reales y estos datos son ciertos. Ahí el agua está contaminada por esto, esto y esto. ¿Ya? Profe, Sí. no le escuché pregunta. Dime. No escuché lo último que usted dijo. ¿No escuchaste lo último? Ah, ok. Bueno, cuando nosotros hacemos las mediciones, ¿sí? Y hacemos una recolección de las muestras van a ser una pequeña porción. Por eso se habla de muestras representativas,
de que a ti te represente el todo que tú tienes en cuanto a calidad, ¿sí? En cuanto a calidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Datos reales. Imagínese usted diciendo que usted está tomando muestras de aire en el pedacito nada más donde se encuentra y usted, mejor dicho, le dice que esa medición salió altísima y empieza a poner problemas y diga, la medición está altísima, ¿sí? Pero en otro punto usted tomó otra medición y le salió normal. Por eso es que se toman diferentes muestras para empezar a evaluar el todo, ¿sí? En cuanto a características físicas, microbiológicas y características químicas. En este caso estamos hablando del medio ambiente. Entonces, estamos hablando del medio ambiente, tenemos en cuenta factores como el aire, el suelo, el agua, ¿sí? Levantaron la mano. Jorge. Sí, profe, tengo otra consulta, otra duda. En referencia a lo que usted está diciendo frente al tema de muestreo, quiero saber si hay una mínima cantidad de proporción donde uno pueda tomar, ya sea del agua, del suelo, o hay una máxima. Porque o sea, yo acá pensando de que de pronto por una mínima cantidad o no la cantidad necesaria tomada también puede alterar o no puede generar o dar los resultados esperados. Entonces, si hay algo donde esté escrito que diga que por listo hay una piscina, de esa piscina se debe tomar la mínima cantidad de X proporción. O sea, quiero saber si ahí está estipulado eso. Bueno, retomando, lo primero que hago es identificar, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Yo primero identifico, ¿sí? ¿A dónde voy a ir? Tú mencionaste algo de una piscina. Segundo, cuando ya yo identifico qué es lo que voy a hacer, en este caso la piscina, necesito revisar cuáles son los parámetros que yo voy a medir. Si voy a medir parámetros físico-químicos, si voy a medir parámetros microbiológicos, porque estamos hablando ya ahí de plano estamos hablando de calidad de agua, ¿sí? Calidad del agua de esa piscina. Entonces, reviso qué características son físicas, químicas y microbiológicas. Ya para eso está determinado. Hay manuales que dicen cuánta cantidad debes tomar teniendo en cuenta, ¿sí? La muestra que tú necesitas. Eso es lo que quiero saber exactamente. Ya eso ya se encuentra descrito. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de agua potable, ¿sí? Está la resolución 2115 del 17, perdón, la resolución 2115 del 2017, y esa resolución te dice cuáles son los parámetros a muestrear, o sea, cuáles son los parámetros a analizar, tanto físicos, químicos y microbiológicos, y te dice en la población cómo se debe distribuir, ¿sí? ¿Cómo vas a tomar tú para que eso sean muestras representativas de esa calidad del agua? Entonces, ¿qué sucede? Que te dicen, bueno, si es en área rural, se van a tomar no sé cuántas muestras en diferentes puntos de muestreo. Si es en la ciudad, se van a tomar no sé cuántas muestras también en los diferentes puntos de muestreo. Para eso hay algo que se llama, pero no podemos adelantar, claro está. Recuerden que esta es la introducción. Sin embargo, cuando veamos muestreo, nosotros vamos a ver algo que se llama tipos de muestreo. Y nosotros podemos diseñar teniendo en cuenta cuál va a ser mi tipo de muestreo a utilizar. De hecho, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con ambiental, pero sí tiene que ver con muestreos. Es cuando se hacen las encuestas. Cuando se hacen las encuestas, usted determina un tipo de muestreo. Usted no le hace la encuesta a todo el mundo. Usted tiene que tener en cuenta qué tipo de encuesta va a establecer. Si usted quiere saber quién es el mejor alcalde o quién es el mejor gobernador de la ciudad o del país, perdón. Usted quiere saber quién es el mejor gobernador del país, pues usted diseña una estrategia. ¿Cómo va a tomar esas muestras? O sea, ¿cómo va a tomar esas encuestas? ¿De dónde las va a tocar? ¿De dónde las va a tomar? Perdón. Entonces, teniendo en cuenta eso, de ahí usted no va a tener a un niño haciéndole esa encuesta, porque un niño no tiene ni idea
Entonces toma usted una población, y la muestra tiene que ser representativa. Entonces, usted escuchando, el mejor gobernador es fulano de tal. ¿De dónde tomaron ellos esa muestra? ¿A quiénes encuestaron? ¿Sí? Para eso se diseña, y eso incluso hay software, hay programas estadísticos para tomar las muestras. Cuando las muestras, el tipo de muestreo se determina también con programas estadísticos, ¿ya? No sé si así quedó de pronto un poco mejor y más claro la pregunta para todos. Ojo, no estamos solamente respondiéndole al compañero, sino que estamos dando la respuesta para todos. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, cuando estemos viendo ya el componente de muestreo como tal, podemos revisar, pero usted puede hacer muestreo de lo que usted quiera. De hecho, dicen, esta es una muestra de personas. ¿Y cómo se toma una muestra de personas? A veces hacen encuestas en las oficinas. Sí, profesora. Dígame. Dígame. Que sí, que todo está claro hasta el momento. Ah, bueno, listo. Entonces, se considera que esto es una actividad sencilla. Que yo creería que el sencillo no tiene nada. Pero se convierte menos complicada cuando está bien estructurada y sobre todo si tenemos personal entrenado. Si usted conoce los equipos con que va a hacer esas mediciones, si usted conoce el factor y el entorno ambiental que va a hacer las mediciones, pues obviamente ahí sí se va a convertir en algo sencillo, ¿sí? En algo sencillo. Por eso ustedes deben entrenarse si en su lugar de trabajo hacen mediciones ambientales. Hay lugares de trabajo donde tienen el equipo de gestión ambiental, ¿sí? Donde hay un ingeniero ambiental, donde hay ciertos compañeros que son los encargados de eso. Sin embargo, si no lo hay, vuelvo y le repito, no nos exime de que nosotros podamos tomar esas acciones. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos mediciones ambientales? Porque eso puede incidir gravemente sobre la salud humana de las personas que están trabajando, no solamente las que están trabajando, sino de las que están en el entorno, ¿sí? Las que están alrededor de ese lugar de trabajo. Entonces, nosotros estamos tratando, ¿sí? Tratando con la seguridad y salud en el trabajo, pues se vuelve también una responsabilidad a cargo de nosotros, ¿sí? Ustedes no se han dado cuenta que los que trabajamos a veces en seguridad y salud en el trabajo, somos los de toditos. A uno lo llaman para todo, ¿cierto? A los que trabajan, por lo menos. Sí, profe, pero de todito Sí, claro. paquetón. De todito es de todito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros conozcamos cómo se van a hacer esas mediciones, verificar, siempre verificar. Álvaro, señor. Siempre, dígame. Que le pregunte a Álvaro. Que le pregunte a Álvaro. Álvaro. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. El compañero lo dice porque yo trabajo también allá en la alcaldía municipal, en el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿De dónde, disculpa? Y allá en la alcaldía de Tibijay, Magdalena. Ok. Y también, bueno, en mis tiempos libres colaboro en la oficina del CISBEN y en otras áreas, a veces en la Secretaría de Salud y así. Entonces, por eso usted dice que somos de toditos. Y bueno, a nosotros nos encanta lo que hacemos y pienso que no está de más apoyar a las demás áreas. Nosotros debemos tener en cuenta algo, gracias Álvaro, debemos tener en cuenta algo, y es que nosotros tenemos el componente de salud y nosotros debemos hacer eso precisamente, prevención en salud, ¿sí? Prevención en salud. ¿Cómo hacemos prevención en salud? Por eso
siempre, siempre hacer identificación. Nosotros debemos conocer, número 1, cuál es nuestro lugar de trabajo. Número 2, cuáles son los riesgos que estamos manejando en ese lugar de trabajo. Cuando yo los tengo identificados, pues conozco si esos riesgos son de tipo físico, si son de tipo químico, si son de tipo ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que está incidiendo en mi lugar de trabajo para yo poder reaccionar y para poder hacer esa labor de hacer prevención en salud, ¿sí? Yo hago prevención en seguridad, pero también en salud, cuando estoy hablando de mi lugar de trabajo. Entonces, puede ser que la actividad se vea sencilla, pero vuelvo y repito, la exigencia, ¿cuál va a ser? Que el personal esté entrenado, que la persona conozca. Imagínense esta imagen. ¿Qué vemos en la imagen de arriba? ¿Qué vemos en la imagen de arriba? ¿Qué vemos en la imagen de arriba? Están haciendo... ¿Están como dónde? Primeramente, ¿dónde están? en el río, en una canoa. Ajá. En una canoa o en un Johnson. Ajá. Tienen un equipo con el que están haciendo las mediciones. Entonces, ¿usted considera que es una actividad sencilla? No, profe. Las actividades tienen su complejidad de acuerdo al contexto donde se desarrolla, en el que se desarrolla. Primero que todo, no todos nos aguantamos una canoa, ¿cierto? No todos se aguantan estar en una lancha. No todos se aguantan estar ahí, primeramente, ¿no? Segundo, debo conocer qué equipos son los que yo puedo manejar en ese espacio, en ese ambiente donde yo voy a realizar la medición, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que debo tener en cuenta? Las capacidades de los compañeros de trabajo. Entonces, fíjese que cuando yo voy a realizar un muestreo, primero que todo debo tener personal entrenado y capacitado para hacer ese muestreo. Segundo, debo contar, hay algo interesante aquí y que no se ve cualquier equipito, ¿cierto? Se ve un buen equipo. Estos equipos son portátiles. Cuando son portátiles vienen en sus maleticas y todo. ¿Por qué? Para que resistan, porque van a ser para utilizarlos en campo. También debemos tener en cuenta en qué lugar vamos a hacer la medición, bajo qué condiciones vamos a hacer la medición, si el clima nos los permite. ¿Qué tal que ellos haciendo esa medición empiece a caer un aguacero? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pienso que suspenderían y cierran la maletica para que no se dañe el equipo. Pero exactamente, ¿por qué lo hacen? Uno, para no tener daños en el equipo, pero la más importante es para que las mediciones puedan ser acordes a mediciones constantes. No es lo mismo cuando hacemos mediciones cuando está lloviendo a cuando no. Ojo con eso, ¿sí? Son muchas cosas que están implicadas al momento de yo hacer un muestreo, al momento de tomar muestras, ¿ya? Entonces, la exigencia del personal entrenado, revisar, observar, y cuando dice debe, es obligatorio, ¿sí? Ese proceso de muestreo para que usted pueda decir, hombre, esto sí es una muestra representativa, ¿ya? Que usted no la va a analizar. Bueno, hay equipos que son portátiles y te permiten a ti analizar. Hay otros que no, en definitiva tienes que llevarlo al laboratorio para que alguien que sí sepa hacerlo, lo pueda hacer, ¿ya? Entonces dice que las muestras pueden ser tomadas manualmente, uno puede tomar una muestra de agua manual,
Digamos que aquí están tomando una muestra de agua y la están tomando con un aparato, pero yo también la puedo tomar manual, ¿sí? O con equipo mecánico, como este que está acá, para ser procesadas a nivel de campo, proceder a su envío al laboratorio para la realización de los respectivos análisis, ¿sí? La buena elección del sitio, o sea, donde yo voy a tomar las muestras, ¿cómo debe ser? Identificar los parámetros a cuantificar, o sea, cuáles voy a evaluar. Siempre empiezo es identificando. Así como la manera de ejecutar el muestreo, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Bajo qué condiciones lo voy a ejecutar? Así es que se empieza una buena evaluación. ¿Nos va a generar resultados confiables? Claro que sí. Claro que sí. Comentaba una compañera de ustedes la semana pasada que tuvimos la semana pasada, no tanto así como se oye. Nosotros tuvimos el encuentro el viernes y una de sus compañeras hizo una pregunta y fue, ¿podemos hacer mediciones de ciertos parámetros con las aplicaciones de celular? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Profe, no escuché. Bueno, uno de sus compañeros, bueno, del curso, creo que es el curso C o el curso B, que tenemos también de mediciones, una de sus compañeras preguntaba, ahora como la tecnología ha avanzado tanto, de hecho, mire, el compañero está en Pibijay y yo estoy en Santa Marta, ¿sí o no? Como la tecnología ha avanzado tanto, pues nosotros tenemos estos espacios, nos vemos de manera virtual, ¿sí? Ella preguntaba, ¿hay ciertas aplicaciones para medir ruidos? ¿Hay ciertas aplicaciones para medir cualquier cantidad de cosas en los celulares? Yo hago la pregunta, la misma pregunta que ella me hizo a mí, yo se la voy a hacer a ustedes. En su opinión, ¿qué creen? ¿Qué tanto pueden ser confiables, sí o no, las mediciones que nosotros podamos hacer con un aparato como el celular? ¿Sí? ¿Quién puede responder? Buenas noches. Buenas noches. En mi concepto, le habla Lina Leán, en mi concepto no son confiables porque ellas traen, los equipos adecuados traen sus sensores para que las mediciones sean acordes, como dice usted, sean adecuadas. En cambio, los celulares no traen este tipo de sensores. Listo, entonces no, por esa razón creería que no. Profe, le habla Jorge Tobar. Profe, Profe, yo diría de que sí, ahora pues la tecnología está implementando muchas de esas cuestiones, pero yo diría que no son 100% efectivas, porque como dijo la compañera, hay equipos específicos y especiales para cada medición, las cuales están diseñados precisamente para eso. Entonces yo diría que de pronto un equipo o un celular o un smartphone, no sé, ya no estaría como diseñado. De que se puede hacer, pero no da el 100% de efectividad. ¿Qué nos dice Josué que iba a participar ahorita? Profe, complementando lo que dice su compañero, pues yo diría que no, o sea, no es 100% recomendado porque por lo que cada uno de estos instrumentos de medición trae son certificados y obviamente calibrados para que todas esas mediciones salgan bien, y los teléfonos obviamente no tienen ningún certificado ni se pueden calibrar ni nada de eso. Danilo. bueno, profe, yo estoy en desacuerdo con los compañeros porque, como usted lo dijo anteriormente, ya los celulares también entran en un rigor de calidad de muestreo. Si ellos implementan un sistema como tal para emplear este tipo de actividades, pues yo digo que tendría también una efectividad del 100%, ya que como usted lo dijo anteriormente, hacen un muestreo como la cerveza, también con los celulares. Miran aquí, hacen sus aportes, sus investigaciones, y si ellos lo lanzan al mercado es porque
tienen el 100% de efectividad. Ya eso es algo que pues pienso yo, ¿no? Bueno, está el debate abierto en este momento. Como digo yo, estamos en balón dividido, ¿cierto? Como a mí me hicieron la pregunta, sí, me la hizo una de sus compañeras. Ah, bueno, Tatiana, vamos a darle primero la palabra a Tatiana. Buenas noches, profesora, compañeros. Pues yo pienso que los celulares en este punto en el que se encuentran ya tienen un nivel muy avanzado. Estoy de acuerdo con el compañero el que habló anteriormente, porque, o sea, los celulares ahorita para todo, la resolución, o sea, el celular de adaptador. Y yo creo que tomando mediciones con un celular, pues creo que tiene también la misma efectividad que tomarlo con un aparato de medición. Profe, ¿sí me alcanzaron a escuchar? Más o menos, pero sí alcanzamos a escuchar que estás de acuerdo con el compañero que dijo que los celulares pues están en un nivel más alto que lo que estaban antes y pues ustedes creerían que sí podemos hacer las mediciones con ese tipo de aparatos. Bueno, ¿algún otro quiere expresar su posición, si está de acuerdo o no? ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Creo que la precisión en cuanto a las mediciones con el tema de aplicaciones de los celulares se dan, o sea, tienen su efectividad más que todo en las mediciones de longitudes y ubicaciones de espacios y eso. Bueno, para dar respuesta, si ustedes me preguntan a mí, teniendo en cuenta pues mi experiencia profesional y pues teniendo en cuenta las condiciones, yo no estoy de acuerdo. Sí sé que los celulares son una gran ayuda hoy en día, pero no estoy de acuerdo en que mediciones de este tamaño, ¿sí?, por decirlo así, sean tomadas con un celular. Porque sus compañeros ya expresaron una de las razones, y es que necesitamos saber si los equipos de medición son confiables. ¿Cómo sabemos si son confiables? Si son equipos que puedan ser calibrados. Usted con un certificado de calibración de una empresa, un laboratorio de ensayo y calibración, que haya ido y haya revisado, y digamos que este es el aparato, y revisó este aparato y dice, no, sí, hace mediciones entre 1 y 100, poniendo un ejemplo, entre 1 y 100 decibeles. Generalmente, pues, esas aplicaciones son para hacer mediciones de ruido. Imagínense uno haciendo mediciones de ruido con el celular. ¿Por qué digo que no son tan confiables? Hombre, porque el celular simple y llanamente está diseñado para otra cosa, ¿sí? La tecnología sí está avanzada. Por eso, como la tecnología está tan avanzada, mira estos equipos portátiles que tenemos acá. Si ven a los dos compañeros utilizando equipos que son portátiles para poderlos llevar a campo. Y de una, aquí no solamente tomamos la muestra, aquí hacemos la medición de una, ¿sí? Tomamos muestra y hacemos mediciones. Así va a ser más confiable. Usted con un celular no hace una medición efectiva, ¿sí? No hace una medición efectiva. ¿Usted para qué toma muestras? Recuerde que usted toma muestras primero para analizarlas que cumplan con las condiciones y características que no estén violentando la salud humana, ¿sí?
¿Para qué toma usted muestras físico-químicas? Para verificar, hombre, siempre el impacto, tanto en el ambiente, va a ser directamente con nosotros, los seres humanos. Entonces, yo no puedo hablar de calidad de aire, de calidad de suelo, de calidad de agua, con un programa de una aplicación de celular. También yo espero una respuesta. Si los parámetros están permitidos. ¿Qué tal yo tomando mediciones de ruido y diga, está en los decibeles que son? Y resulta y pasa que cuando llevo el equipo que está diseñado para eso, óigase bien, porque un celular está diseñado para otras cosas, en cambio un equipo acá está diseñado para hacer una medición, para tener unos rangos, tener unos parámetros ya definidos y establecidos. Además, por ahí la primera pregunta que salió fue, ¿para qué sirve tal cosa? Porque nos van a hacer una auditoría. Imagínense usted haciéndole una auditoría. No es que yo tomo las mediciones con mi celular, no hay confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de análisis, les pongo el ejemplo, bueno, yo soy analista de laboratorio. Cuando uno está en laboratorio para hacer un análisis, para medir, se habla de aseguramiento de la calidad y de la confiabilidad de los resultados. Para yo poder decir, vea, esta agua sí está contaminada, yo tengo que tener argumentos. Y esos argumentos, ¿qué me los da? Uno, para yo tener aseguramiento de la calidad y que mis resultados sean confiables, debo tener personal entrenado, así como lo decía al principio, ¿sí? Personal entrenado, capacitado para poder hacer esa medición. Segundo, debo contar con equipos que puedan darme la medición que estoy necesitando, ¿sí? Y que el equipo sea capaz de mantenerse y de no perder, ¿sí? Porque imagínense, a veces cuando uno toma tantas muestras, los equipos tienden a descalibrarse, obviamente, ya, a afectarse. Entonces, yo necesito que ese sea un equipo el cual yo pueda verificar que está trabajando bien todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué otras condiciones debo tener en cuenta? Las condiciones ambientales. ¿Dónde voy a tomar la muestra y dónde voy a analizar la muestra? ¿Sí? Esas características. No es lo mismo tomar una muestra en Bogotá que tomar una muestra acá en Santa Marta, ¿sí? ¿Qué otra cosa creen ustedes también que tiene que ver ahí? La infraestructura. En el caso de cuando hacemos las mediciones y podemos llevarlas hasta un laboratorio, debemos tener en cuenta la infraestructura, o sea, cómo nos encontramos, cómo es el diseño, cómo. Si estamos haciendo mediciones en campo, ¿cómo es el terreno? ¿Sí? ¿Cómo es el terreno? Profe, también se debe tener en cuenta en dónde se va a llevar la muestra para que llegue en buenas condiciones hasta el laboratorio. Perfecto. El transporte de la muestra, ¿sí? El transporte de la muestra. Que sea una muestra que no pierda sus características iniciales, ¿sí? Que no pierda sus características iniciales. Por eso, la mayoría de las muestras se llevan refrigeradas. Las muestras se deben llevar refrigeradas, por lo menos para el caso de aguas, ¿sí? Para el caso del agua se deben llevar refrigeradas. Al llevarlas refrigeradas, pues nosotros lo que hacemos es bajar la temperatura, ¿sí? Bajar la temperatura y evitar que los microorganismos se multipliquen, ¿ya? Para saber era cuánto tenían en ese momento, ¿sí? ¿Quedó claro ese ejemplo? Y ese comentario muy bien que acaba de hacer la compañera. Sí, profe. Entonces, la elección del sitio, la frecuencia de muestreo. Aquí viene otra parte. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Cuando yo hablo de frecuencia de muestreo, es cada cuánto es necesario hacer eso. Entonces, si estamos hablando de calidad de agua, va a ser mensual, quincenal, semestral. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Ya? Por ejemplo, uno de sus compañeros habló algo de piscinas. Los muestreos de piscina no se hacen constantes. Se demuestra y se dice, no, se va a hacer un muestreo cada 3 meses a la piscina. O a menos de que algo extraordinario ocurra y pueda cambiar las características iniciales de ese cuerpo de agua. ¿Ya? Identificar los parámetros, o sea,
Yo tengo que saber qué es lo que voy a medir, ¿sí? ¿Cómo vamos a ejecutar ese muestreo? Por eso les decía, si yo voy a ejecutar un muestreo y voy a tomar las muestras, ¿dónde las voy a tomar? Teniendo en cuenta las consideraciones, el medio ambiente, el tipo de suelo, el tipo de área, qué cantidad necesito. Entonces, para yo hacer una buena evaluación, empiezo con eso, buscando un buen sitio y una frecuencia de muestreo que yo la tenga clarita cada cuánto lo voy a hacer. Identificar esos parámetros. Así eso me va a garantizar a mí un buen muestreo. Un buen muestreo. Va a generar resultados confiables. Lo que les decía yo ahora. Si yo ando haciendo mediciones con una aplicación de celular, a mí personalmente no me va a generar un resultado confiable. ¿Ya? No me va a generar un resultado confiable. Todo factor ambiental tiene un indicador visible y por ende una unidad de medida que lo exprese. Si yo voy a hablar de aire, voy a tener una unidad de medida, ¿sí? Si yo voy a hablar de aguas, también va a tener una unidad de medida, ¿ya? Si voy a hablar de suelo, una unidad de medida. Así nosotros vamos a poder elegir cuáles son las técnicas y los procedimientos para realizar esa actividad. Lo que trataremos acá es de tener los conceptos básicos de cómo se van a hacer las mediciones, qué es lo que sea susceptible a medición, los planes de muestreo, teniendo en cuenta por qué es importante hacerlo, por qué yo voy a evaluar aire, si yo veo todo bien, pero resulta que tengo una chimenea dentro de mi operación, no la aprendo mucho, pero igual debo verificar de vez en cuando y de cuando en vez cómo está funcionando. Entonces, ¿por qué es importante? Hombre, si yo tengo una chimenea, ¿por qué va a ser importante? Porque me va a estar arrojando las partículas, ¿sí?, al ambiente. El día menos pensado llueve, ¡ruah!, ¿sí? O simple y llanamente se quedan retenidas ahí en el ambiente y afectan a la salud humana, ¿sí? Entonces, yo después de que sé qué es lo que voy a hacer, ¿sí?, reviso cuál es la técnica, el procedimiento, conozco algo que dice acá es caracterizado. Caracterizado quiere decir que yo ya conozco cuáles son los factores que tengo y digo, ah, no, es que aquí no hay piscina. Entonces yo excluyo muestreo a piscina, ¿sí? Excluyo el muestreo a piscina. ¿Por qué? Porque ya aquí hay otros factores que me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, importancia, el tipo de muestreo que yo vaya a utilizar, la técnica que vaya a utilizar, equipos necesarios, ¿sí?, para tener una buena medición y tener un buen muestreo. ¿Preguntas hasta acá? 5-8, todo claro. Sí, 5-8, rayos. Vamos en la policía. Voy a colocarles un video, no se vayan ya, y ya están que se van a retirar. Ajá. Por eso no tienen la cámara prendida, más de uno debe estar comiendo, no sé. Álvaro se ríe. No, Álvaro no está comiendo, pero alguno de pronto por ahí está comiendo. Profe, yo comí cuando inició la clase. Cuando inició la clase, cené. Anda, imagínate con clase y todo a bordo. No la. Ay. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No, todo claro hasta ahora. No, profe, hasta ahora todo claro. Bueno, deme un minutico que voy a poner un video, sino que no está cargando acá. Esperemos un segundito.
Profe, no se ve nada. No me está cargando. Espérense un momento. Yo pensaba que estábamos en hora de la cena. Yo pensaba que ya había comenzado el video cuando la compañera Tatiana abrió el micrófono. Años de trabajo, un satélite meteorológico se estrelle contra la atmósfera de Marte, o que las Se primeras ve, fotografías se está viendo la nebulosas pantalla, que envía un se está telescopio de la escuchando. NASA sean completamente borrosas. Pues sí, estos caóticos El video Sí. está como algo lento, profe. ¿Todos vieron el video lento o para saber si es falla de la conexión del compañero o si es mía? No sé. Voy a ponerlo nuevamente y si se escucha. ¿Te imaginas que después de tantos años de trabajo, un satélite meteorológico se estrelle contra la atmósfera de Marte? ¿O que las primeras fotografías de nebulosas que envía un telescopio de la NASA sean completamente borrosas? Pues sí, estos caóticos eventos han ocurrido y se deben a errores de medición. Es por esto que hoy estudiaremos las estimaciones y mediciones. Cuando hablamos de estimaciones, nos referimos a una apreciación personal o a un juicio de valor de acuerdo a la observación de un objeto, fenómeno o proceso. O sea, es lo que una persona cree según su experiencia y conocimiento. Sin embargo, no se dispone de un instrumento exacto para realizar una estimación. Por ejemplo, si te pregunto ¿cuánto crees que mides en altura actualmente? Y respondes que crees medir entre 1,50 m y 1,70 m, esta es una estimación. Ahora bien, las mediciones involucran el uso de un instrumento adecuado que nos dará un resultado exacto. Por ejemplo, si te pregunto ¿cuánto mides exactamente? Y tomas una cinta métrica o un metro, podrás contestarme cuál es tu altura exacta en metros y centímetros. Para poder realizar mediciones exactas, podemos utilizar diferentes instrumentos. Por ejemplo, para medir la longitud utilizamos un metro o lo que conocemos también como cinta métrica. Para medir el tiempo utilizamos un reloj con cronómetro. Para medir la masa utilizamos una balanza. Para el volumen podemos utilizar instrumentos como una probeta o una bureta. Y para medir la temperatura utilizamos un termómetro. Existen otros instrumentos que no utilizamos tan regularmente. Por ejemplo, el dinamómetro mide la fuerza,
El calorímetro mide el calor desprendido por una sustancia y el barómetro que mide la presión atmosférica, entre muchos otros. Además de utilizar los diferentes instrumentos que permitirán dar una medición exacta, necesitamos reportar estas mediciones en las unidades correctas. Para esto existe un sistema internacional de medidas que se utiliza en la gran mayoría de países. Por ejemplo, en Costa Rica este sistema se adoptó desde 1973. El Sistema Internacional de Medidas nos indica que la longitud se debe reportar en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol, la corriente eléctrica en ampere y la intensidad luminosa en candela, y así para otras unidades derivadas. Gracias a las mediciones podemos obtener datos exactos para el trabajo científico y evitar errores que pueden parecer muy pequeños. Por eso es de gran importancia aprender a realizarlas y reportarlas de la manera adecuada. Por ejemplo, el orbitador de clima de Marte fue diseñado por la NASA, sin embargo, en 1999, este satélite se destruyó por completo al entrar en contacto con la atmósfera de este planeta. Esto ocurrió ya que hubo un error en la conversión de unidades porque parte de un equipo utilizó pulgadas y el otro centímetros. Similarmente, sucedió con el telescopio espacial Hubble, el cual envió las imágenes que tantos esperaban completamente borrosas. Y esto se dio ya que la medición del espejo principal era incorrecto, solo por 2.2 micrones, o sea, el equivalente a unas 50 veces más delgado que un cabello humano. Este pequeño pero gran error puso en peligro todo el proyecto. Ahora conoces cómo diferenciar las estimaciones de las mediciones y cómo estas tienen gran importancia en la vida de todos nosotros, en la cotidianidad y en el trabajo científico. Nos vemos para una próxima clase. La pasaron fue escribiendo en el chat y no prestaron atención. Ahora voy a preguntar. Había un cortico video, también hacía manera de introducción. Fíjense que hay conceptos como el que nos mencionaba las niñas. Uno de los conceptos era la estimación y otro la medición. En el caso de nosotros, pues nosotros vamos a hacer mediciones, nosotros no vamos a estimar nada, porque no podemos estar asumiendo, no, sí, ese ruido está entre este y este. No. Pura hipótesis, pura hipótesis. Dime. Pura hipótesis. Exacto, nosotros no podemos estimar, en este caso no vamos a estimar. Estimamos, una de las mediciones que a veces es estimada, bueno, a veces no, siempre es estimada, es en el conteo de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, en el conteo de bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, ellas andan en grupo, muy pegaditas, y a veces no se logra diferenciar. Entonces, nosotros en laboratorio siempre hablamos de una estimación o de un número más probable, ¿sí? Entonces se dice, es un número más probable, son datos estadísticos que se sacan, ¿sí? Pero en el caso de una medición de ruido, ya es una medición. Se utiliza un sonómetro, por ejemplo. O sea, hay un equipo específico y hay una medición específica. Como vimos en el video, pues hay diferentes tipos de elementos o instrumentos de medición. También es importante que esa medición se tenga en cuenta el sistema métrico internacional, ¿sí? Porque yo no puedo estar expresando cosas que, ay, que eso nada más aquí en Colombia. Además, la mayoría de esos equipos lo hacen en otras partes del mundo. Entonces, las mediciones deben ser iguales aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Quedó claro? Entonces, bueno. Como el agua del pozo de mi casa. Sí.
En PBI el agua es un poquito turbia en algunos sectores. Pero es porque es agua de río. Entonces, cuando hacemos mediciones con agua de río, pues bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a dar por terminado este espacio. Voy a cerrar la grabación, pero no nos vayamos a desconectar. ¿Listo?